de poder convocar pronto un sínodo panamazónico, porque después de la Laudato Si, él ha movido mucho todo el tema que tiene que ver pues con el cambio climático, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, y era importante poder continuar de alguna manera ese proceso. Y encontraba probablemente que una visita a una región amazónica en Perú era importante. Y de hecho lo ha dicho justamente en el discurso. Esta tarde, dijo él, ahora que hizo alusión al sínodo que ha convocado ya para el 2019, esta tarde vamos a tener la primera reunión preparatoria en Puerto Maldonado en vistas al sínodo 2000. Eso es una noticia muy importante. Supongo que ustedes la habrán puesto en flash, porque... Último minuto. Último minuto, o sea, el que el Papa anuncia en Puerto Maldonado que esa misma tarde se van a reunir ya para preparar el sínodo que se va a realizar en Roma con todos los obispos de la cuenca amazónica, eso es una noticia muy importante. Para las personas de a pie o los que no tenemos entendido mucho de qué sirve estos sínodos, sin duda marcan un poco la política de los países también. ¿O cómo funciona estos sínodos? Los sínodos son sínodos de la Iglesia sobre temas que preocupan a la Iglesia. Muchos de ellos son temas pastorales que son de preocupación también de los mismos países, pero no están dirigidos los sínodos directamente a los gobernantes de esos países. Pero están podrían dirigidos, influir en algo. Influyen muchísimo, muchísimo, porque de hecho, por ejemplo, una reunión que se vaya a tener sobre los problemas que se dan en la Amazonía, un gobernante, sobre todo si se dice católico, tiene que tomarlos en cuenta, porque viene de lo que son los responsables pastorales de la misión en esa región. Debe tomarlos en cuenta, pero no es vinculante. Sin embargo, sí es vinculante para la Iglesia. ¿Por qué? Porque, como sucede con otros sínodos, sínodo significa concilio. Sínodo significa reunión, congregación. Nos juntamos de varias partes para poder todos analizar una situación y tratar de buscar juntos una solución para esa situación. Por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, el concilio promovió mucho que hubiera sínodos de las iglesias según regiones. Un sínodo, por ejemplo, para América, un sínodo para Asia. De hecho, Juan Pablo II lo hizo, sobre todo al final de su pontificado, sínodos por continentes. Pero también dispuso que cada cierto tiempo las conferencias episcopales, es decir, la reunión de obispos de cada país, nombraran a representantes, 1, 2 o 3, para un concilio, para un sínodo que se vaya a realizar en Roma, sobre temas que ya atañen a la Iglesia Universal. El último de esos sínodos, que fue en 2 partes, fue sobre la familia. Entonces, ¿qué ocurre? El Papa dice: quiero tener un sínodo sobre la familia. Quiero tener un sínodo sobre los problemas de la Amazonía. Convoco ese sínodo para dentro de 2 años. ¿Qué ocurre? Que en todo ese tiempo de preparación se van haciendo las consultas de las iglesias locales sobre los temas que se van a tratar, sobre el contenido de esos temas, para poder preparar bien el sínodo, porque después va a haber, por supuesto, en el sínodo un debate fuerte, una discusión muy grande, y va a derivar en algún tipo de documento que va a tener un carácter vinculante para la Iglesia Universal, si es que la reunión es para toda ella, o local, si es que la reunión es para la Iglesia local. Se llama entonces una exhortación apostólica post-sinodal. Después del sínodo de la familia, el Papa recoge todas las actas, la analiza con su equipo y escribe él, de su autoría, no son actas del sínodo, sino de su autoría, una exhortación apostólica sobre la familia para todas las familias cristianas, para todos los obispos, pero también para los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran atender lo que la Iglesia está diciendo sobre el tema de la familia en este momento. Y en el tema de la Amazonía, pues no hay una figura, no hay un líder que haya puesto su voz, digamos, para proteger la Amazonía. No, digo, después del sínodo, va a haber una, digamos, una posición clara con respecto a la Iglesia, en general.
Hemos escuchado al Papa en todos sus discursos hablar del medio ambiente, ¿no? Sin Pero duda después de ninguna. este sínodo, para darle la importancia respectiva, a eso me refería. Claro, ahí va probablemente a surgir algún tipo de organización para poder entonces llevar adelante los temas que el sínodo finalmente identifique y las políticas que de ahí surjan. Pero ya hay, por lo menos en América Latina, algo que se llama la REPAM, que no se conoce, la Red Eclesial Panamazónica. Esta red eclesial se conforma hace 3 años. Son varias instituciones y obispos interesados por llevar adelante lo que el Papa dice en la encíclica Laudato Si, precisamente sobre el ambiente, y dada la preocupación de la Iglesia en la Amazonía, recoge también lo que fue la 5ª conferencia de los obispos del 2007, los obispos latinoamericanos en Aparecida, que también habló sobre la Amazonía, y este grupo dice, bueno, pues entonces pongámonos a hacer algo y conformemos una red. Y entonces se junta el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la CLAR, que es la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas de Cáritas Internacional, que agrupa a todas las instituciones cáritas de las diversas iglesias y otras instituciones. Y el cardenal Humes, que es un cardenal brasileño, que ya no tiene, digamos, una diócesis particular, él mismo lidera esta organización que se comienza a llamar REPAM, Red Eclesial Panamazónica. En nuestro país es Pedro Barreto, Monseñor Pedro Barreto de Huancayo, el que de alguna manera fortalece y apoya a esta red. Huancayo no es cuenca amazónica, es verdad, pero los temas de la cuenca amazónica, que muchos de ellos tienen que ver con el tratamiento del medio ambiente, con la minería, son temas también que Huancayo tiene. Además, Monseñor Pedro, antes de ser nombrado arzobispo de Huancayo, ya era obispo de Jaén, que sí es región amazónica. Entonces, los obispos, Cardenal Humes, Monseñor Pedro, los obispos de los diversos vicariatos apostólicos de la zona de selva, como Monseñor David, que aparece estos días, que es de la jurisdicción precisamente de Puerto Maldonado, están en el Perú promoviendo esto que es la REPAM y que va a constituir, digamos, el organismo que va a ir convocando el sínodo amazónico. Papa Francisco, la cercanía que genera, pues lo que él está logrando, ¿no? Que de alguna manera es aproximar a la iglesia a las personas, que no sea el lugar al que vas, sino, digámoslo así, cómo te sientes, ¿no? Y me parece, y tal vez lo podemos colocar, eso se nota un poco en el pedido que hacen las personas que estaban haciendo hace un tiempo de las comunidades indígenas. Podemos tal vez colocar uno de los pedidos que le hicieron a Papa Francisco. A ver. Tal vez lo podemos colocar, pero mientras lo estamos colocando, veamos la imagen. La imagen también es, él siempre sonríe, ¿no? Y ahí vemos, esas imágenes van a ser historia. Ese Papa ahí, en este momento, con este grupo de gente bailando, reunido con los grupos indígenas de la Amazonía, no solamente de Perú, sino también de Brasil y de Bolivia. Todo eso, pues, marca época, ¿no? Nosotros hace un tiempo estábamos con el padre Juan Vitón, que estaba con nosotros y nos contaba que, claro, una parte de la importancia que hay es que es el Papa, que también es que es una figura internacional. O sea, pone en relevo la Amazonía, que no es geografía, o sea, no es límite político, digamos así. La Amazonía es una, más allá de que sea Perú, más allá de que sea Bolivia, más allá de que sea Brasil, y se pone en relevancia, y lo ha dicho con sus palabras Francisco más de una vez. Mira, datos sobre la Amazonía. Es el mayor bosque tropical y el sistema fluvial más extenso del planeta. O sea, no estamos hablando de una región, claro, estamos hablando del planeta. Contiene la 10ª parte de las especies del mundo, 2.000 nuevas de plantas y vertebrados descubiertas y descritas desde 1999. 2.000 nuevas especies desde 1999, o sea, no desde hace 3 siglos, sino desde ahorita. Se sigue descubriendo la amplísima biodiversidad de la Amazonía. El vapor de agua que es liberado por el bosque amazónico crea ríos voladores en el ambiente que influyen en todas las lluvias en América Central y del Sur. Y el carbono que se almacena en la vegetación y los suelos es fundamental
a escala mundial para poder frenar el cambio climático. Es como dicen, el pulmón del mundo, pues, ¿no? Es uno de los dos pulmones, ¿no? Bueno, el otro pulmón es la cuenca del Congo, que también está olvidada. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el Papa Francisco en el Laudato Si? Es decir, cuidemos nuestros pulmones, no fumemos los pulmones porque va a producir cáncer. Y lo que está haciendo este paradigma tecnocrático que lo único que busca es consumir y producir para el consumo sin cuidar el medio ambiente, es producir un cáncer que además no es sostenible, que nos va a afectar a todos, que es insostenible. No, o sea, por lo menos si eres tecnócrata, aunque sea, piensa que vas a necesitar otros tecnócratas a futuro, de acá 30, 50, 100 años, ¿no? Entonces, no hay una consistencia interna justamente en eso, y más bien por eso es que creo que cala tanto el mensaje a veces, ¿no? Porque piensa en la humanidad, o sea, no es el Papa de los católicos, es el Papa de las personas. Y el pensamiento por la humanidad le hace también plantear incluso las doctrinas. O sea, el Papa, más que las doctrinas, le preocupan las personas. Y ahí donde hay una persona, sobre todo una persona vulnerable, una persona humillada, una persona que sufre, allí efectivamente el Papa, que nuestra primera tarea es cuidarnos nosotros, cuidando la casa común, cuidando el ambiente en que habitamos. Y ustedes, pueblos originarios, son los que nos recuerdan, son la memoria viva. Nosotros, en vez de matarlos, tendríamos que agradecerles. Y de realzarlos, ¿no? Tendríamos que realzarlos, tendríamos que hacer todo lo posible para evitar que desaparezcan, tendríamos que promoverlos para que efectivamente sigan siendo la memoria viva de regiones del planeta que necesitamos para que el planeta continúe. Esta cultura tecnocrática nos hace pensar en el presente y solo en el presente, pero no hay que preguntarse qué le vamos a dejar a los que vendrán después. No será necesario preguntarnos, eso es lo que hace la Laudato Si, y bueno, y la generación siguiente, y la subsiguiente, de qué van a vivir, en qué ambiente van a estar, qué es lo que le vamos a dar, o será que nos condenarán precisamente por haber destruido el ambiente egoísticamente, porque nosotros quisimos aprovecharlo al máximo. Además, yo creo que es una alerta. Que además, ¿no?, sería bueno si fuera el máximo, pero no es el máximo. Es el máximo en el tiempo, en un año, en 2, en 3, en 5, que al fin y al cabo no es nada. O sea, al fin y al cabo, a largo plazo, que son 10 años, ¿no? Se trata de 100, 200, 300 mil, si se puede o más. Pero claro, es muy difícil en el día a día pensar en ese tipo de longitudes. Se necesita algún tipo de capacidad y ¿qué política hay de 100 años? ¿Qué política de Estado? Yo no conozco ninguna. No la hay ni para 7 años ni para 10 años, ¿no? Y no solamente en el tema amazónico o de cuidado del ambiente, sino en muchos de los temas. O si la hay, está pues en un archivo guardado en una biblioteca, pero que no se aplica, ¿no? Hay estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Para todo el mundo. Para todo el mundo, digo, claro. Que nos obliga y nos vincula. Sí, el Perú también tiene que estar siendo uno de los que va a llevar adelante ese proceso. Pero lo que tendríamos que exigirle pues a nuestros gobernantes es que no se pierdan en la coyuntura cotidiana y que piensen precisamente en los objetivos del desarrollo sostenible. Son ellos, porque son gobierno, porque les hemos otorgado la responsabilidad de gobernar el país, son ellos los que tienen que llevar adelante este tipo de objetivos y este tipo de planes para el futuro. Ahora, y hay el tema, y a mí que lo que de alguna forma me agrada del Papa Francisco es que devuelve un poco la responsabilidad individual también, ¿no? Porque no es todo, oiga Estado, oiga gobernante, oiga, ponga el nombre acá, ¿cierto? No se trata, oiga usted hágalo, sino es, oye, nosotros estamos acá, estamos viviendo, somos parte de esto, hay que avanzar y hay que cada uno cargar con la responsabilidad que le toca, ¿no? Desde no sé, pues, reciclar, o en el caso del medio ambiente, o ayudar al prójimo, como se quiera decir, o, no sé, pues trabajar, no salir hoy para poder trabajar más, para a largo plazo poder tal vez mantener mejor a tus hijos, qué sé yo, ¿no? Algo así. O sea, de ese tipo de decisiones que son de carácter individual, que son, claro, son responsabilidades que uno a veces no quiere tener. Y es más fácil decir, bueno, no están haciendo nada los gobernantes, los políticos, que sí tienen una responsabilidad y es bien pesada también, pero que claro, hay que cada uno con su tema, ¿no? Hay dos grandes responsabilidades en ese punto, ¿no? La primera es de racionalizar el consumo. Es decir, cómo es que pasamos a vivir a una vida más austera, porque este planeta está llegando a su tope y a su límite. Y no todos queremos eso. Todos queremos estar con la tecnología de punta,
todos queremos hacer todo lo posible para conseguir el último modelo de cada una de las cosas que se producen. Y se endeuda además la gente, ¿no? Que es peor. Entonces, ¿cómo llegar a decir, oye, si seguimos en este camino, lo único que estamos produciendo es la aniquilación? Entonces, la única manera dentro de lo que usted dice, de la responsabilidad individual que yo tengo, para poder limitar eso es decir, bueno, voy a vivir austeramente, lo cual no significa vivir pobremente, significa vivir con los medios que necesito para vivir bien, sin necesidad de aprovecharlo del otro.